Muy buenas amigos, vamos a continuar con la historia de la psicología, vamos con nuestro segundo gran autor, William James. Hay otros de otras escuelas que sería interesante también analizar, pero bueno, vamos a dar estos pequeños pasitos para ir ahondando en una historia de lo más importante. Vamos a introducir el pensamiento de James, seguro que os suena por el tema de la psicología de la conciencia y os suena también por el tema del pragmatismo y os puede sonar quizá también por la teoría de James Lang, que es la teoría de las emociones. James empezó a desarrollar lo que se conoce una corriente pragmatista en psicología. Lo que quiere decir es que los criterios de verdad estaban sujetos provisionalmente a los resultados prácticos que podía proponer dicha teoría. Este autor se dedicó a esta tarea entre 1870 y 1880, donde publicó Los principios de psicología, una obra que va a revolucionar completamente la psicología y que va a producir muchísimos cambios a futuro también en los psicólogos estadounidenses. Es una obra muy importante para lo que es el surgimiento posterior del conductismo y de toda la teoría conductual. Marcó el estilo de la psicología aproximadamente hasta 1913, o sea, influyó alrededor de 23 años aproximadamente, y posteriormente también. Comenzó su carrera académica estudiando medicina y se dedicó a trabajar en Harvard, en la Universidad de Harvard. ¿Cómo definió James la psicología? Bueno, pues él planteaba que la psicología es la ciencia de la vida mental. Creo que planteaba una coletilla que era la vida mental de sus fenómenos y sus condiciones, pero seguro que el autor definió la psicología como la ciencia de la vida mental. Su método, porque siempre que hay autores que definen como Wundt, por ejemplo, su psicología con la introspección sistemática, y Freud, por ejemplo, el análisis de los sueños y demás, para James su método es la introspección ordinaria acompañada del ingenio diabólico del experimentalismo alemán y de los estudios comparados de hombres, animales y salvajes. James escribió: la conciencia no aparece ante sí misma fragmentada en trozos. Palabras tales como cadena o tren no la describen adecuadamente tal como se presenta en una primera instancia. No es algo articulado, sino que fluye. Es como un río o una corriente. Es decir, James afirmó que la conciencia se manifestaba en un flujo de experiencia. A semejanza o como Darwin, James descubrió que el contenido de la conciencia es menos importante que la función que tiene. Y aquí tenemos ya un componente central y fundamental de la psicología de William James, la función. ¿Qué función tiene la conciencia? No sé si alguna vez os lo habéis preguntado, de por qué tengo yo esta conciencia, por qué tengo que andar pensando en las cosas, dándole vueltas, por qué no puedo simplemente fluir, o al revés, porque no pienso las cosas, tal. Pues la principal función para William James de la conciencia es elegir, la capacidad de elección. Dice, siempre la conciencia se interesa más por una parte de su objeto que por otra, y cuando piensa, acepta o rechaza, lo que hace es elegir. O sea, vosotros ante diversas alternativas elegís. ¿Y qué elegís? Pues supuestamente elegís lo que os ayuda a adaptaros al medio y en última instancia a sobrevivir. Por lo tanto, la mente de William James no es la tabula rasa previa a esta mente en blanco que nacemos y que con base a la experiencia vamos llenando, sino que la conciencia, la mente, lucha activamente por alcanzar unos fines y se implica activamente en el mundo práctico de la experiencia. O sea, la conciencia dota de intereses, por así decirlo, a su poseedor y esos intereses están relacionados con la capacidad de sobrevivir. Para William James, lo importante es la supervivencia. Claro, aquí el autor se va a encontrar con una diatriba interesante. Por un lado, va a creer fuertemente en la voluntad y por otro lado, va a darse cuenta que científicamente lo interesante es estudiar los reflejos cerebrales, que es lo que puede explicar nuestra conducta. ¿Qué hace el autor? Para él,
La naturaleza de la conciencia es adaptativa por dos cosas. Uno, porque dota de intereses a quien la posee, a ti te va a interesar aquello que te ayuda a sobrevivir. Y por otro lado, ya que si la máquina no se adapta, se muere. Y por otro lado, la elección va a depender del deseo de supervivencia. La conciencia surge cuando los instintos y los hábitos no pueden hacer frente a nuevos retos, ¿vale? Por lo tanto, para James está claro que la conciencia es un factor indispensable para la supervivencia, porque sin ella seríamos mecanismos que no tendríamos fines claros, que no estaríamos preocupados por el mañana, por nuestro destino, etc. Entonces, con esta visión tendríamos que plantearnos, ¿es inherente al ser humano la preocupación? ¿Es inherente al ser humano, por ejemplo, la ansiedad, darle vueltas a las cosas, pensar en el futuro, no poder vivir el presente, etc.? James defendía la vía de la fisiología y afirmaba que la psicología debe ser cerebralista. Es fundamental que el cerebro es la condición corporal inmediata del funcionamiento mental. O sea, el cerebro es, por así decirlo, el órgano de la mente. James defendía que la conciencia incrementa la eficacia del cerebro, es decir, lo que él decía, cargando los dados, que produce una presión constante a favor de aquellas acciones que sirven a los intereses del propietario del cerebro. Es como entre aquellas cosas que tienes que elegir, las que favorecen tu supervivencia están como más cargadas para que tú puedas elegir. Esto tiene mucho interés luego en relación con la patología también, pero lo iremos viendo. Puede que la asociación dependa de leyes cerebrales, pero nuestra voluntad puede, con insistencia y reforzamiento, dirigir cadenas asociativas al servicio de nuestros intereses. Claro, ¿cuál es la diferencia entre el ser humano y el animal? El animal tiene instintos, esos instintos no son modificables y en el momento que aparecen se satisfacen, y el ser humano, a través de la voluntad, puede influir en estos procesos instintivos. Veremos también que William James tuvo procesos depresivos importantes, luchó mucho contra la depresión y entonces, claro, la voluntad tenía que quedar salvada de alguna manera, porque no solamente va a ser un cerebro dotado de unos intereses, sino que también la voluntad para el autor era importante, ya que si no, ¿dónde está la libertad? Seríamos autómatas, seríamos máquinas, etcétera. Por lo tanto, vamos a ver que tenemos su teoría de las emociones, que plantea que nuestra manera natural de pensar sobre las emociones consiste en que la percepción mental de determinado hecho provoca el estado mental denominado emoción, y que este estado mental da origen a la expresión corporal. La teoría de James, por el contrario, sostiene que los cambios corporales siguen directamente a la percepción del hecho que los provoca y que nuestro sentimiento de dichos cambios en el momento que ocurren es la emoción. O sea, la emoción es darte cuenta de los cambios corporales que ha suscitado el entorno en tu organismo. Muy interesante. Esto se sigue viendo a día de hoy. Yo creo que también a día de hoy la definición de emoción está bastante influida por esto. La emoción es el cambio corporal que surge ante la aparición de un determinado estímulo que suscita una reacción del sujeto para poder llevar a cabo la adaptación. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, lo típico, si vierais un oso en mitad de la montaña, ¿correríais o no correrías? Bueno, tú anticipas la situación y piensas que correrías, pero claro, si te encontraras con él realmente, tu cuerpo es que incluso te impediría pensar. O sea, aparecería un estado prácticamente animal, instintivo, en el que tú tendrías que correr, pero sin pensarlo. Como muchas veces cuando te encuentras ante una situación de peligro y de repente tu cuerpo entra a un estado que hace frente a la amenaza, hace frente a la demanda, y tú te preguntas y dices, joder, ¿cómo lo he hecho? Claro, aquí tenemos que pensar una cosa, también en relación con la ansiedad, y esto en función de la experiencia clínica. Muchas personas anticipan que harán ante un peligro sin estar en ese peligro. Entonces no están contando con el componente emocional, están contando simplemente con una anticipación analítica de la situación, pero no están poniendo en cuenta la anticipación emocional, o si lo hacen mal. Entonces, claro,
o lo hacen de una forma condicionada por experiencias previas, por la autoestima, por la autoeficacia, etcétera. Pero claro, cuando estás en el momento, lo que tú sientas o lo que tú pienses al ver un oso es totalmente irrelevante. Lo importante es que cuando tú lo ves, se activa en ti ese componente emocional y tú vas a salir por patas, ¿vale? Para ponerte a salvo. ¿Qué pasa? Que la tarea de los psicólogos consiste en averiguar qué es el miedo, qué son los deseos, cuál es el componente de estos cambios emocionales, etc. Es decir, en qué consiste el estado de conciencia añadido a la percepción cognitiva. James proponía que ese factor emocional extra es el registro en la conciencia de las respuestas de la visión del estímulo. Cuando tú ves el estímulo, el factor emocional es el registro que deja en tu conciencia el cambio corporal. Que luego podríamos plantear, por ejemplo, cuando tú tienes ganas de ir al baño, tienes ganas de ir al baño porque lo has pensado, o de repente ese proceso que se ha iniciado en tu organismo ha desencadenado una huella en la conciencia para hacerte ir al baño. ¿Ves? O sea, el cuerpo tiene sus propios procesos y luego aparece en la conciencia como un factor extra que registra esos cambios corporales. James creía que las sensaciones corporales constitutivas más importantes surgen en las vísceras. Bueno, pues eso. O sea, no, pues por ejemplo, las glándulas suprarrenales o mismamente en el estómago, decía, como tienes ese nudo en el estómago de miedo. Y las emociones son estados corporales. Esto yo creo que es bastante cierto. La emoción siempre conlleva o es un cambio corporal. En términos generales, lo que dice el autor es que si no existe ningún tipo de inhibición, el pensamiento de un acto conduce automáticamente a su ejecución. Aquí introduce un punto importante que es la inhibición y de dónde proviene, ¿no? Porque claro, ahora mismo tengo ganas de comer, me levanto a la cocina, voy y como. Pero a lo mejor si estoy en una reunión, pues hay una inhibición y obviamente yo no puedo coger y levantarme e ir a comer. Entonces eso es puramente humano. Y ahí es donde vendrán teorías como la teoría de Freud y demás, que plantean la represión como consecuencia de la interiorización de normas sociales. Por ejemplo, a través del superyo. Pero para James, los estados mentales provocan cambios corporales internos y él plantea una ley general que dice que no se produce nunca un cambio mental que no vaya acompañado o seguido de un cambio corporal. Nuestra psicología, dice el autor, debe tener en cuenta no solo las condiciones que preceden a los estados mentales, sino también las consecuencias resultantes. El organismo neural en su totalidad no es más que una máquina que convierte los estímulos en reacciones. O sea, es una visión, por así decirlo, mecanicista. Es una visión de centralita. La conciencia no tiene más relación con la causa de la conducta que la que tiene el color de un coche, dice el autor, con ponerlo en marcha. O sea, la conciencia no importa, no tiene sentido, no nos vale porque no inicia conductas. Lo que inicia conductas es el cuerpo. Entonces, como ciencia de las causas de la conducta, la psicología podría no prestar ninguna atención a la conciencia. Y aquí tenemos el inicio de la psicología conductual posterior. Claro, si es mi cuerpo el que hace que emerjan las reacciones emocionales y las reacciones conductuales, la conciencia no sirve de nada. Entonces llegarán estudios, o hay estudios como los de Pavlov, que luego lo que plantean es este condicionamiento clásico, o luego el condicionamiento operante, a través del cual lo que tú pienses es indiferente. Si aparece un condicionamiento, las probabilidades de que aparezca la conducta está determinado por las consecuencias. Entonces eliminamos la conciencia, no nos interesa. Lo que pasa es que, bueno, la psicología luego ya se ocupará por otras vías de rescatar también la conciencia. James estaba atrapado en un dilema que se basaba en creer, por una parte, en el sentimiento de libertad que aparece en el corazón y por otra parte, la declaración científica del determinismo que hacía en su teoría cerebralista, ¿no? Entonces estaba
muy interesado en el libre albedrío y no podía simplemente quitarlo de la psicología o de la filosofía, y lo que hizo William James en este caso es abandonar el cerebralismo y abandonar la psicología y dedicarse a la filosofía. Por lo tanto, intentó resolver el dilema entre el corazón y la cabeza poniendo los sentimientos en el mismo plano que las cogniciones. O sea, tenía como un 50-50, como os acordáis de Wundt, psicología fisiológica, psicología de los pueblos, pues aquí William James lo que tenía era la psicología cerebralista determinista y la psicología, por así decirlo, de la voluntad. Entonces, claro, ¿qué pasó? ¿A qué se dedicó Wundt? A la psicología de los pueblos al final, ¿verdad? ¿A qué se dedica William James? A darle peso a la voluntad. Pero, ¿qué hacen los alumnos y los estudiosos? Cogen la otra parte. En el caso de Wundt cogieron la parte de la psicología fisiológica y en el caso de William James cogieron la parte de los principios de psicología, que alejaba a las posteriores generaciones de la conciencia y los acercaban a la conducta, que es lo que ya veréis después con el conductismo y demás. Vamos a dejar aquí. Seguimos el próximo día con la parte 2 de William James y cualquier cosa estamos en contacto. Un saludo, hasta luego.